Bienvenidos a la clase número 7 del curso de diseño de máquinas y mecanismos. En esta clase vamos a estar hablando sobre los ejes y las flechas. Y es que existe hay una diferencia muy grande, más bien, entre una flecha y un eje. Lo que estamos viendo ahí es justamente lo que genera que empecemos a llamar mal el nombre de eje y no lo correcto que son las flechas. Vamos a empezar por la definición. Lo que estamos viendo ahí es un eje. Un eje es un elemento sobre el cual rueda algún otro elemento. Por ejemplo, en este caso tenemos una rueda que gira sobre el eje que tiene cada una de estas carretas. Y estas son muy fáciles de analizar porque tenemos una viga estática al final del día. Sin embargo, una flecha es un elemento rotatorio que por lo general es de sección transversal circular y que se emplea para transmitir potencia o movimiento. Y esto constituye que el eje de rotación u oscilación de elementos como engranes, poleas, volantes de inercias, entre otros. Y además controla la geometría de su movimiento. Ahora, nosotros en la actualidad hemos mal llamado a las flechas ejes principalmente por el tema de los vehículos. En los automóviles realmente nosotros no tenemos ejes verdaderos. El término lo venimos utilizando de ese remanente histórico de la era del caballo y la calesa, donde las ruedas giran, como les mencionaba a ustedes ahora al inicio, sobre este elemento. En la realidad es que no existe nada único acerca de un eje que requiera algún tratamiento especial más allá de los métodos básicos que ya se han desarrollado en clases anteriores. Pero es importante que debido a la ubicuidad de las flechas en muchas aplicaciones de diseño de máquinas, es conveniente que se realice un estudio siempre más a fondo de la flecha y su diseño. ¿Y por qué es esto? Bueno, puesto que en el diseño de una flecha completa tiene una interdependencia con el diseño de los componentes, es decir, que si tenemos una flecha con varios engranes, catalinas, poleas, pues el diseño que va a tener esa flecha va unido o va a ir muy de cerca a esos otros elementos de transmisión de potencia. El diseño propio de la máquina siempre es el que va a dictar qué tipo de engranes, poleas, cojinetes u otros elementos es los que vamos a analizar, al menos parcialmente, y con esto determinar en forma tentativa el tamaño y el espaciamiento que van a necesitar. Por esto, en este capítulo y en esta clase se enfoca más al estudio de las flechas, y esto lo vamos a analizar en diferentes partes. Primero, la selección del material. La segunda parte, la configuración geométrica que va a tener, ya que no podemos pensar que una flecha tenga una sección o sea uniforme en toda su longitud. El esfuerzo y la resistencia, tanto en resistencia estática como en resistencia por fatiga. La deflexión y la rigidez. Y estas vamos a dividirse en la deflexión por flexión, la deflexión por torsión, la pendiente en los cojinetes y elementos soportados por el eje y la deflexión por cortante debido a cargas transversales sobre ejes cortos. Y finalmente la vibración debido a la frecuencia natural del elemento. Como hemos visto, la deflexión no se ve afectada por la resistencia, sino más bien por la rigidez, y esto está representada por el módulo de elasticidad, que es esencialmente constante en todos los aceros. Es por esta razón que la rigidez no puede controlarse mediante decisiones sobre el material, sino solo por las decisiones que hagamos de la geometría. La resistencia necesaria para soportar esfuerzos de carga afecta la elección de los materiales y sus tratamientos, y muchos ejes están hechos de acero de bajo carbono,
acero estirado en frío o acero laminado en caliente, como lo son el AISI 1020 o el 1050. Y esto a menudo no garantiza el incremento significativo de la resistencia proveniente del tratamiento térmico ni del contenido de la alta aleación. La falla por fatiga se reduce moderadamente mediante el incremento de la resistencia y después solo a cierto nivel antes de que los efectos adversos en el límite de la resistencia a la fatiga y la sensibilidad a la muesca comiencen a contrarrestar los beneficios de una resistencia mayor. Una buena práctica consiste en iniciar con un acero de bajo a medio carbono de bajo costo como primer paso en el cálculo del diseño. Y si las consideraciones de resistencia resultan dominar sobre las de deflexión, entonces deberíamos tomar otros materiales con una mayor resistencia, lo que permite que los tamaños del eje se reduzcan hasta que el exceso de deflexión adquiere importancia. Recordemos que el costo del material y su procesamiento debe ponderarse en relación con la necesidad de contar con diámetros de ejes más pequeños. Cuando están garantizadas las aleaciones de acero típicas por tratamientos térmicos, vamos a encontrar las aleaciones ANSI 1030-1050, la 3140 o 3150, la 4140, 4340, entre otras. Por lo general, los ejes no requieren endurecimiento superficial, a menos que sirvan como un recubrimiento real en una superficie de contacto. Los aceros estirados en frío, por su parte, se usan para diámetros menores a 3 pulgadas y el diámetro nominal de la barra puede dejarse sin maquinar en áreas que no requieran el ajuste de los componentes. El acero laminado en caliente, por otro lado, debe maquinarse por completo siempre. En el caso de los ejes grandes, se requiere de la remoción de muchísimo material y los esfuerzos residuales pueden tender a causar pandeo en estos elementos. Y si la concentricidad es importante, entonces es muy necesario maquinar las rugosidades. Después, tratar térmicamente para remover los esfuerzos residuales e incrementar nuevamente la resistencia, luego de maquinar para el terminado y llegar a las dimensiones finales. Todos estos puntos que acabamos de mencionar para la selección del material son fundamentales porque estas consideraciones son las que van a afectar mi elección y el precio que va a tener la pieza que estamos desarrollando. No podemos olvidar que cada vez que nosotros estamos desarrollando un elemento mecánico, estamos haciéndolo para una máquina o un equipo que va a estar solucionando el problema de alguien. Y como eso está sucediendo, debemos de ser lo más eficientes posibles. Y es por eso que empezar siempre de un material muy económico que permita ir creciendo hasta que lleguemos al material adecuado, entonces es ahí donde vamos a ir aumentando el costo. Antes de terminar la parte de hablar de los materiales, es importante saber que siempre trabajamos con aceros al carbono. Sin embargo, hay ocasiones donde el ambiente en donde va a trabajar esta flecha es necesario que tenga algunas consideraciones ante la corrosión y es por tanto que también es común que utilicemos aceros inoxidables para esos entornos en particular. Sin embargo, recordemos que un acero inoxidable va a incrementar el costo considerablemente y por eso es que entonces debemos de usarlo solo en los casos que se ameriten. Una vez que hemos seleccionado el material que vamos a utilizar para nuestro eje, el siguiente paso que debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar nuestras flechas es que debemos entender la configuración que va a tener. Esta configuración va muy de la mano con los elementos que vamos a tener que acomodar en él. Por ejemplo, podemos tener engranes, podemos tener zonas donde apoyar cojinetes o zonas donde poder
poner otros elementos de sujeción para la transmisión de potencia. Y esto se debe hacer en estos primeros pasos por la sencilla razón de que estos son los que van a determinar el análisis de fuerzas de nuestro diagrama de cuerpo libre. Y con esto, por tanto, poder obtener los diagramas de momento cortante. Esta geometría, por lo general, es como la que vemos acá, que es escalonada. Como podemos ver, es muy probable que en este punto es donde vaya uno de los roles y en este otro punto es donde vaya el otro. Este tipo de estriado es muy utilizado para poder fijar elementos que transmitan potencia. Y así como podemos ver, hay otros hombros o otros escalones o otras indentaciones que nos permiten poder acomodar cada uno de estos elementos. Y observen que siempre el diámetro más pequeño lo vamos a encontrar en los extremos y los diámetros más largos o más anchos los vamos a encontrar hacia el centro. Esto se debe para que a la hora yo de poder ensamblar este elemento, yo pueda ir introduciendo cada uno de los elementos desde el extremo más delgado y irlos llenando. Además de eso, deben de notar que no solo necesitamos de los hombros para apoyar a un costado, sino que tenemos esta serie de indentaciones, las cuales me permiten poner anillos retenedores para entonces de esta manera eliminar el movimiento axial que puedan tener todos esos elementos. Es por eso que cuando nosotros ya logramos montar nuestro diagrama de cuerpo libre, prácticamente que solo analizamos las fuerzas que puedan generarse en los diferentes ejes y las reacciones que puedan tener por la transmisión. Un buen eje siempre, o una buena flecha, siempre va a tener escalones para poder poner todos los elementos de transmisión y sujeción. A la vez que estamos haciendo esto, tenemos que tener muy claro que estamos agregando concentradores de esfuerzos en todos estos puntos de cambio de sección transversal. Eso es uno de los puntos que vamos a tener que tener más precaución a la hora de que estemos diseñando nuestras flechas. Un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta son aquellos ejes que las cargas axiales no son triviales. Estos, por ejemplo, vamos a ver más adelante que cuando tenemos engranes helicoidales o cónicos van a aparecer fuerzas a lo largo del eje. Esas fuerzas deben ser contrarrestadas de alguna manera. Es aquí entonces donde debemos tomar en cuenta qué tipo de cojinetes vamos a estar utilizando que me permitan sostener esos elementos. Además de que vamos a necesitar que en la medida de lo posible donde esté la fuerza axial estén los hombros o los anillos de retención y pasadores de manera tal que puedan sujetar o puedan contrarrestar esa carga axial en el eje. Este tipo de decisiones son las decisiones que debemos tomar desde que iniciamos y es por eso que iniciamos todo este proceso de ver los diferentes elementos mecánicos a partir de las flechas y los ejes. Teniendo esto en cuenta que acabamos de discutir, tenemos que ver entonces la otra parte y es el funcionamiento que va a tener este elemento. Este elemento está hecho para transmitir un par de torsión y por lo tanto, cada vez que nosotros estamos ante un elemento de estos, vamos a tener que transmitir esa energía a través primero del engrane o polea o el elemento que esté transmitiendo la potencia, que pase por el eje y ese eje lo transforme o lo pase por otro de estos elementos. Es aquí donde el eje debe tener el tamaño adecuado para soportar el esfuerzo y la deflexión que va a sentir por torsión.
entonces también es necesario proporcionar un medio para transmitir el par de torsión entre el eje y los engranes, o poleas o catalinas o lo que estén utilizando. Entre ellos, los elementos más comunes que vamos a encontrar para transmitir un par de torsión son las cuñas, los ejes estriados, como el que estamos viendo en esta foto. Vamos a tener también tornillos de fijación, los famosos prisioneros. Podemos tener pasadores. Vamos a poder tener ajustes por contracción o presión o ajustes ausados. Y aquí es donde viene uno de esos tips que a uno le conviene mucho saber. Estos elementos son estándares. Podemos encontrar ya cuál es el esfuerzo que pueden aguantar con determinados tamaños. Es por eso que el utilizar un libro como el Machinery Handbook o en su defecto catálogos como los de McMaster o similares nos vienen muy bien, porque ya al estar diseñados estos elementos nos permiten tomar en base a los cálculos que ya hemos definido cuál va a ser esos elementos o esos esfuerzos que va a tener. Los aspectos específicos de los componentes del equipo, como las cuñas, los pasadores, los tornillos de fijación, vamos a estarlos analizando más adelante, porque es una de las formas más eficientes y económicas que vamos a encontrar para transmitir pares de torsión con niveles moderados a altos en una cuña que se ajuste a una ranura de entre el eje y el engrane. Los ejes estriados, por otro lado, se asemejan, como lo están viendo en la imagen, a una serie de dientes, y este tipo de eje estriado que es cuadrado, hay unos que son más triangulares, lo que permiten, de hecho, que estos elementos que están acá no son para transmitir potencia, son ejes estriados o son zonas estriadas para poder poner otro elemento ahí. Lo que me permiten es poder transmitir una mayor carga y que se distribuya. Ahora bien, el problema de estos es que estos son más caros de fabricar que las cuñas, porque observen que tenemos que hacerlo en todo alrededor del eje. En cambio, los cuñeros normalmente solo tenemos que hacer un agujero en una de los laterales. Normalmente son empleados cuando se transfieren pares de torsión muy considerables. Un ejemplo donde se utilizan mucho estos elementos, que no es de ejes sino de resortes, es en las barras de torsión, en las cuales deben de tener mucho o están sometidos a una carga muy fuerte. Por otro lado, tenemos los ajustes a presión y por contracción. En estos, los que hacemos es que hay una interferencia en las medidas entre, por ejemplo, el engrane y el eje, y de manera tal que yo tenga que dilatar el engrane para que pueda entrar. Incluso hay elementos que tenemos que enfriar el eje y calentar el engrane para poderlos calzar, y cuando recuperan su forma, entonces queda una unión muy, muy sólida. Una de las consideraciones que debemos tomar en cuenta es que vamos a tener que calentar y enfriar estos elementos para que se puedan ajustar, y además tenemos que tomar muy en cuenta cuál va a ser las tolerancias tanto dimensionales como geométricas para que puedan entrar. Estos elementos ustedes no tienen que complicarse la vida tanto en ver cuál es ese ajuste. Estos ajustes ya están muy estandarizados y los podemos encontrar en diferentes tablas. Los ajustes ausados, por otro lado, entre los ejes y los dispositivos que se monten con él, se usan normalmente en los extremos sobresalientes de un eje. Por ejemplo, las roscas de tornillos del extremo de un eje permiten el empleo de una tuerca para sujetar con firmeza la rueda al eje. Esto, por ejemplo, es muy utilizado cuando tenemos abanicos que poner, y entonces ponemos primero el elemento que sujeta todo el ensamble, la chumacera o el rol, y nos queda un extremo sobresaliente en voladizo. Ahí es donde ponemos el ventilador y tenemos una tuerca que lo pueda sujetar, o en su defecto, como en este eje que vemos en la pantalla, tendríamos entonces
una serie de estriados que me permiten sujetar. Es muy necesario tener en consideración el método de ensamblado de los componentes en el eje y el ensamblado del eje en el marco. Por lo general, esto requiere el diámetro más grande en el centro del eje y el diámetro progresivamente más pequeño hacia los extremos, para permitir que los componentes se deslicen hacia las puntas. Si es necesario un hombro en ambos lados de un componente, debe crearse uno de ellos mediante algo como un anillo de retención o mediante un manguito entre los dos componentes. La misma caja de engranes necesitará medios para posicionar físicamente el eje en sus cojinetes y estos en el marco. Esta tarea se logra de manera típica proporcionando a través del alojamiento al cojinete que se encuentra en el extremo del eje. Justamente lo que estamos viendo nosotros ahorita en la figura es cómo lo podemos hacer. Si observan, en esta sección y en esta sección estamos apoyando el eje del elemento y por el otro lado estamos sujetando el rol por la parte superior. Observen que en este espacio de acá estamos dejando un espacio vacío para que el eje pueda rotar, para que el rol pueda rotar, y en este otro lado también lo hacemos y solo apoyamos en la diagonal. De igual forma en este lado lo pueden ver. Si nosotros fijáramos ambos lados, es decir, donde está en rojo y donde está en azul, perderíamos esa funcionalidad del rol de poder girar una zona y la otra sin fricción. Cuando los componentes deben ajustarse por presión al eje, este debe diseñarse de manera que no sea necesario presionar el componente contra una longitud larga del eje. Esto puede requerir un cambio adicional del diámetro, pero reducirá siempre el costo de fabricación y el ensamblaje, pues necesita solo la tolerancia estrecha para la longitud corta. Observen que todo lo que hemos visto hasta el momento de los diseños del eje son conceptos que estamos haciendo y no hemos entrado ni siquiera en el análisis de esfuerzos. Esto se debe a que en todo este análisis que estamos haciendo son toda la toma de decisiones que nos va a permitir poder definir dónde o cómo vamos a hacer nuestros elementos o nuestros diagramas de cuerpo libre para que así podamos analizar y entonces encontrar a ciencia cierta cómo es que se va a comportar ese eje o esa flecha de acuerdo a los esfuerzos que estemos determinando. En el diseño de ejes, cuando analizamos los esfuerzos, debemos de encontrar las ubicaciones críticas en ellos. Sería ilógico pensar que vamos a estar desarrollando todo un elemento en el cual tenemos que analizar todos y cada uno de esos puntos. Es por eso que no es necesario entonces evaluar los esfuerzos en todos esos puntos, sino por el contrario es suficiente hacerlo en unas cuantas ubicaciones que potencialmente son críticas. Estas ubicaciones se suelen localizar en la superficie exterior y en las ubicaciones axiales donde el momento flexionante es grande, donde el par de torsión está presente y donde existen concentraciones de esfuerzos. Por comparación directa de diferentes puntos a lo largo del eje, pueden identificarse unas cuantas ubicaciones críticas sobre las cuales puedan basarse el diseño. También resulta útil una evaluación de situaciones de esfuerzos típicas. Esto nos lleva a que la mayoría de ejes o flechas transmiten el par de torsión solo a través de una parte de ellos. Lo común es que el par de torsión entre al eje por un engrane y salga del eje o flecha por otro engrane. Si en este momento me ven que yo estoy utilizando eje en lugar de flecha, esto es porque a lo largo de todo esto y por una convención del libro estamos utilizando la palabra eje en lugar de la flecha, aunque sabemos la diferencia que existe inherente entre ellos dos. Esto entonces nos lleva a que un diagrama de cuerpo libre de la flecha o el eje permite determinar el par de torsión en cualquier sección y con frecuencia el par de torsión es relativamente constante en un estado de operación estable.
el esfuerzo cortante debido a la torsión será mayor en superficies exteriores. Esto nos lleva a que los momentos flexionantes sobre un eje pueden determinarse mediante diagramas de cortante y momento flexionante. Como la mayoría de los problemas de ejes incorporan engranes o poleas que introducen fuerzas en dos planos, por lo general, estos diagramas de momento cortante y flexionante siempre van a ser en dos planos. Es decir, hay que hacerlo dos veces, en dos planos distintos. Los momentos resultantes se obtienen al sumar momentos como vectores en los puntos de interés a lo largo del eje. El ángulo de fase de los momentos no es importante, puesto que el eje siempre está girando, y un momento flexionante constante producirá un momento completamente reversible sobre un eje giratorio. Como un elemento de esfuerzo específico alternará de compresión a tensión en cada revolución del eje. El esfuerzo normal debido a los momentos flexionantes será mayor sobre las superficies exteriores. En situaciones donde un cojinete se localiza en el extremo del eje, con frecuencia los esfuerzos cerca del cojinete no van a ser críticos, y esto es lo que nos dice es que hay un momento flexionante muy pequeño. Por otro lado, los esfuerzos axiales sobre los ejes debidos a componentes axiales transmitidos a través de engranes helicoidales o cojinetes ausados de rodillo, casi siempre son despreciables en comparación con los esfuerzos de momento flexionante, y a menudo son constantes, por lo que constituyen o agregan poco o casi nada a la fatiga. Por lo general, entonces, resulta aceptable despreciar los esfuerzos axiales introducidos por los engranes y cojinetes cuando hay flexión presente en un eje. Y si se aplica una carga axial al eje de alguna otra manera, no es seguro que se suponga que sea despreciable sin verificar sus magnitudes. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo vamos a analizar los esfuerzos en los diferentes ejes o flechas? Bueno, los esfuerzos de flexión, torsión o axiales pueden estar presentes tanto medios como alternantes, y para el análisis va a ser suficientemente simple combinar los diferentes tipos de esfuerzos entre esfuerzos de von Mises alternantes y medios, es decir, como se vieron en las lecciones anteriores. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que vamos a estarlo aplicando, o las ecuaciones se van a tener que adaptar a la sección transversal en la cual estamos trabajando para aplicarla en los ejes. En general, las cargas axiales son comparativamente muy pequeños en ubicaciones críticas, donde dominan la flexión y la torsión, por lo que pueden dejarse fuera de las siguientes de las ecuaciones que vamos a ver. Y con eso vamos a obtener entonces 4 ecuaciones de los esfuerzos fluctuantes debido a la flexión y la torsión. Y estas van a ser que el sigma alternante es igual al KF por el MA por C entre I. Y el esfuerzo medio es igual al KF por M sub M por C entre I. El cortante alternante es KFS por TA por C entre J, y el cortante medio va a ser igual al KFS por el TMC entre J, donde MM y MA son los momentos flexionantes medio y alternante, y el TM sub M y el TA son los pares de torsión medios y alternantes. El KF y el KFS son los factores de concentración del esfuerzo por fatiga, de la flexión y de la torsión respectivamente. Ahora, el libro en las ecuaciones a partir de la 7.3 lo que hace es utilizar o suponer que el eje es sólido con una sección transversal redonda, y por lo tanto cambia los valores de C, de I y de J.
Y una vez que tiene esos valores, entonces los transforma a los esfuerzos de von Mises para ejes giratorios, redondos y sólidos. Y y toma estas ecuaciones generalizadas y las personaliza para el caso particular de una barra redonda sólida. Con eso obtiene entonces el esfuerzo von Mises medio y alternante, y con eso entonces ya puede utilizar los criterios de falla por fatiga de línea de Goodman y pone sus ecuaciones, así como usa las teorías de energía de distorsión con Goodman, la de Gerber, la asma elíptica, entre otras, para barras redondas sólidas. La recomendación es que ustedes aprendan estas 4 ecuaciones y, sin importar la sección transversal que estén utilizando, apliquen a partir de esto cualquiera y se aprendan las formas generalizadas. Como hemos discutido, es muy importante que nosotros entendamos que cada vez que vamos a realizar un cambio en la geometría del eje o de la flecha, estamos haciendo un concentrador de esfuerzos. Es por eso que entonces, para analizar el esfuerzo de la fatiga, depende siempre en gran medida de las concentraciones del esfuerzo que nosotros hagamos. Es decir, en el caso de que nosotros agreguemos hombros o cuñeros, las concentraciones del esfuerzo van a depender de las especificaciones de tamaño que no se conocen normalmente en los primeros pasos del proceso de diseño. Para suerte de nosotros, casi siempre estos elementos tienen proporciones estándares, o sea que los vamos a encontrar en diferentes catálogos y por lo tanto es fácil estimar los factores de concentración del esfuerzo para el diseño inicial del eje. Estas concentraciones del esfuerzo se afinan siempre en iteraciones sucesivas una vez que se conozcan los detalles. Los hombros para el apoyo de cojinetes y engranes debe obedecer las recomendaciones siempre de los catálogos para el cojinete o engranes específicos. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, observen que para el cojinete que está en la figura B, tenemos que hacer una rebaba con una curvatura. Sin embargo, para el caso C hay que dejar una ranura para que el rol se pueda apoyar correctamente. ¿Cómo sé yo eso? Dependiendo del catálogo de cojinetes que yo esté seleccionando. Y normalmente se habla de que existe una relación que es D entre D, que debe ser siempre entre 1.2 y 1.5. Y esto se usa para una primera aproximación y siempre podemos seleccionar el peor de los casos, que es 1.5. Es decir, que cuando nosotros creamos el radio del filete del hombro, debe dimensionarse para evitar la interferencia con el radio del filete del componente correspondiente. Ahora bien, esto es una regla de dedo que nos permite determinar de una forma aproximada para las primeras iteraciones. Sin embargo, cuando tenemos el filete, por ejemplo, tenemos que hacer la relación que es del radio entre el diámetro menor. Estos tienen valores típicos entre 0.02 y 0.06. Esto nos lleva a que si nosotros vemos los diagramas de concentradores de esfuerzos al final del libro, muestra que las concentraciones del esfuerzo de la flexión y la torsión siempre se incrementan de manera significativa en ese intervalo. Entonces, nosotros cuando estamos diseñando tenemos que ir muy de la mano con lo que nos recomienda el fabricante de estos elementos, cojinetes, roles, entre otros, así como también nos debe de dar una muy buena idea estas reglas de dedos para tomar estas decisiones. ¿Qué es lo que nosotros entonces estamos buscando con esto? Que nosotros podamos tener un concentrador, o por fuerza tenemos que agregar un concentrador de esfuerzos, pero que este concentrador de esfuerzos, por tanto, no me llegue a generar el punto de falla de la pieza que ya estoy diseñando.
Tenemos que aprender a trabajar con esta incertidumbre de que nosotros mismos agreguemos estos concentradores de esfuerzos. Cuando hablamos de los ejes, tenemos que considerar la deflexión que va a recibir. Y cuando nosotros hacemos el análisis de deflexión, incluso en un solo punto de interés, requerimos información completa de la geometría de todo el eje. Es por esto que es deseable diseñar las dimensiones de las ubicaciones críticas para manejar los esfuerzos y encontrar estimaciones razonables de todas las otras dimensiones, antes de realizar el análisis de dimensiones para la deflexión. La deflexión del eje, tanto lineal como angular, debe verificarse en los engranes y cojinetes, y las deflexiones permisibles dependen de muchos factores. Entre ellos, los catálogos de cojinetes y engranes deben usarse como guías para considerar la desalineación permisible para cojinetes y engranes específicamente. Como una regla de dedo, en el libro está la tabla 7.2, que nos muestra diferentes intervalos en los cuales podemos tener pendientes máximas y deflexiones transversales de las líneas del centro del eje. Esas deflexiones transversales permisibles de los engranes rectos dependen del tamaño del diente, por lo que están representadas por el paso diametral. Este tema del cómo son los engranes lo vamos a ver más adelante en clases dedicados a este tema. Para el análisis de deflexión debemos tener claro que vamos a utilizar los métodos ya vistos anteriormente y, tomando en cuenta las recomendaciones de tener las dimensiones lo más definidas posibles antes de hacer este análisis, nos va a asegurar un mejor entendimiento. Por otro lado, los ejes tienen lo que se conoce como la velocidad crítica. Esto es porque las flechas o ejes en general giran y las excentricidades ocasionan una deflexión debido a la fuerza centrífuga que se resiste por la rigidez de la flexión del eje. Por lo tanto, siempre y cuando las deflexiones sean pequeñas, no se ocasiona ningún daño, pero hay un problema potencial que es que si se llega a una cierta velocidad, que es la que conocemos como velocidad crítica, el eje es inestable y las deflexiones se incrementan sin un límite superior. Es por esto que entonces, aunque la forma de la deflexión dinámica se desconoce, mediante una curva de deflexión estática se obtiene una estimación excelente de la velocidad crítica. Esa curva cumple con la condición de frontera de la ecuación diferencial, ¿cuál? La del momento y deflexión cero en ambos cojinetes. Y la energía del eje no es particularmente sensible a la anatomía de la curvatura de la deflexión. En primer lugar, cualquier diseñador va a tratar de determinar las velocidades críticas de al menos el doble de la velocidad de operación para tener un factor de seguridad. El eje, debido a su propia masa, tiene una velocidad crítica y de igual forma el ensamble de elementos a un eje tiene una velocidad crítica que es mucho menor que la velocidad crítica intrínseca del eje. La estimación de estas velocidades críticas es una tarea del diseño. Cuando la geometría es simple, como la de un eje de diámetro uniforme, simplemente apoyada, la tarea es fácil. Esto porque la podemos expresar que la velocidad crítica es W omega 1, en realidad, es igual a pi por la longitud que tenga al cuadrado por la raíz de E por I entre M, donde M es la masa por unidad de longitud, A es el área de la sección transversal y con eso podemos entonces estimar también, utilizando el peso específico y el área de sección transversal en lugar de la masa. Y en el caso, con esto entonces podemos tener esa estimación de cuál va a ser esa velocidad crítica en un caso sencillo. Ahora, en casos donde no estemos en elementos tan uniformes como estos, entonces vamos a utilizar algún elemento
para hacer un análisis de elementos finitos y con esto poder determinar la velocidad. Hay otras ecuaciones que nos permiten hacer este tipo de análisis de cargas que ustedes las pueden observar en el libro donde utilizan otros métodos matemáticos para su resolución. Como hablábamos ahora al inicio, no solo hay diferentes formas de sujeción para los elementos que ponemos en los ejes. Y la ventaja que existe es que estos elementos ya son elementos estándares. Como son estándares, me permiten a mí que existan tablas como las que estamos viendo ahorita en pantalla, que las tenemos en el libro de texto, en el cual, por ejemplo, los prisioneros ya tienen una forma y geometrías definidas. Y observen que no solo me dan el tamaño de él, sino que me dan el par de torsión para sujetarse y esto me da la potencia de sujeción, es decir, cuál es la fuerza máxima que permiten para poder transmitir. Entonces, por ejemplo, observen que un tamaño número 1, estamos hablando que yo le pongo un par de torsión de 1.8 con un torquímetro, me va a dar una sujeción de 65 libras fuerzas. Esto permite a mí diseñar de una manera sencilla si mi elemento va a estar sometido a un esfuerzo mayor que ese, o la torsión va a ser mayor que ese, pues entonces amerito un elemento más grande. De igual forma sucede con la cuña y los pasadores, que hay de diferentes maneras, pero también comercialmente ya podemos ver los tamaños y estos me dan sus respectivos pares de torsión que me permiten transformar. De igual forma, observen que aquí están las cuñas con sus características y en esta otra tabla. Para efectos del curso, vamos a poder utilizar en los anillos de retención y demás estas tablas que aparecen acá, en caso de ser necesario. En el caso de que estemos haciendo una aplicación muy particular, pues podemos utilizar catálogos como el de McMaster, que son muy completos y tienen toda esta información. Cuando trabajamos en el diseño de ejes o flechas, los límites y los ajustes van a estar definidos, entre muchas cosas, por estándares internacionales. Existen normativas que nos dicen cuáles son los límites y ajustes tanto para sistemas en unidades en sistemas ingleses y otras en unidades en sistemas métricos. Si bien es cierto, lo que estamos viendo en este momento son algunas de las características que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora que diseñemos. Y por ejemplo, vamos a hablar de algunas cosas cuando diseñemos de ejes como el tamaño básico, la desviación superior, desviación inferior, la desviación fundamental, las tolerancias, el grado de tolerancia internacional o su sigla IT, el agujero base, el árbol base. Y todas estas lo que nos van a permitir es que nos podamos comunicar de una forma mucho más sencilla. En las tablas A11 y A14 se presentan los ajustes para los tamaños básicos de hasta 16 pulgadas o su equivalente de 400 milímetros. Asimismo, en la norma se emplean letras de posición de tolerancia, donde las letras mayúsculas representan dimensiones internas y las minúsculas siempre van a denotar dimensiones externas. Esto entonces implica que podemos interpretar de una mejor manera las diferentes características. Y en la tabla 7.9 del libro vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, la holgura, vamos a ver el ajuste suelto en operación, por ejemplo, para las tolerancias comerciales amplias o márgenes de elementos externos. Vamos a tener H11 o C11, donde la H está en mayúscula, por lo tanto estamos hablando de que la letra mayúscula es para un agujero, o si dijera C11 es para una medida externa. De igual forma vamos a encontrar otras, como por ejemplo el ajuste de holgura localizada, el famoso H7 o H6, H7 mayúscula, H6 en minúscula. O en transiciones, o si yo quisiera una interferencia, la famosa H7 o P6, que es el ajuste de interferencia localizado. Es muy importante que nosotros a la hora de que estemos diseñando estos elementos
nos permita determinar cuáles son esos ajustes. ¿Por qué? Porque eso nos permite calcular los esfuerzos y capacidad de par de torsión en ajustes por interferencia. Y de esta manera podemos entonces determinar la presión generada en la interfase del ajuste por interferencia, que se conoce con la letra P. Esta presión es la que nos permite entonces determinar cuál va a ser la fuerza máxima que puede empezar a obtener ese elemento antes de deslizar. Y también nos permite determinar que, dependiendo del material que estemos usando, si va a funcionar de forma correcta o no. Con esto, entonces finalizamos la parte de teoría de la clase número 7.